Muy buenos días, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Que Dios les pueda bendecir grandemente. Como ustedes saben, en el canal siempre nos hemos tomado el tiempo para poder estudiar la historia adventista y también estudiar la vida de los pioneros adventistas. En esta ocasión vamos a estudiar la vida de Goodell Harper Bell. Y tú te preguntarás, ¿quién fue Goodell Harper Bell, este pionero adventista? Fue el fundador de la primera escuela en Battle Creek en el año 1874. Era el primer profesor de la escuela adventista. Si tú eres profesor, maestro, te interesará esta historia. En realidad, a todos nosotros los que nos llamamos adventistas del séptimo día, nos interesa la historia adventista y también de aquellos hombres, de aquellas mujeres quienes daron sus vidas para la predicación del Evangelio, que es tan importante en los días de hoy. Entonces el día de hoy vamos a hablar de este maravilloso tema. Pero para poder comenzar, vamos a hacer una oración. Aquí yo me voy a arrodillar y te invito a que me acompañes en la oración. Querido Padre que estás en los santos cielos, Señor, te damos gracias por todo lo que nos das. No somos dignos de ser llamados tus hijos. Puedas perdonar nuestros pecados. De la misma forma te pedimos que puedas abrir nuestro entendimiento y así remontarnos el día de hoy a una historia tan verídica y también tan importante, y así hablar de los pioneros quienes fundaron el movimiento adventista para que hoy pueda seguir en pie el verdadero adventismo. Te pedimos que puedas ayudarnos, Señor, para poder comprender tu palabra y también para comprender lo que el día de hoy vamos a estudiar. En el nombre de Jesús te lo rogamos, te lo pedimos. Amén. Para poder comenzar, vamos a ir al libro de Mateo, el capítulo 2, el verso 7. Vamos a ir al libro de Mateo, el capítulo 2, el verso 7. ¿Qué es lo que nos dijo nuestro Señor Jesús? Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Por qué iniciamos con este verso de la Biblia hablando de este pionero Goodell Harper Bell? Vamos a entender a lo largo del estudio por qué iniciamos con esta cita bíblica. Como ustedes saben, queridos hermanos, en el año 1844, Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Desde ese momento sabemos que empezó el juicio investigador y muchas verdades más que para el día de hoy nosotros como adventistas sostenemos como los pilares de nuestra fe. Pero también tenemos que ver un aspecto muy importante en cuanto a la educación adventista. ¿Tú sabes cuál fue el primer colegio adventista en nuestra historia? ¿Sabes quién fue el primer maestro, el primer profesor en el colegio adventista, en el primer colegio adventista? Necesitamos conocer nosotros como adventistas la historia. Y hablando de la educación, que es una rama tan importante para la salvación de las almas, la educación realmente es muy esencial para que muchos jóvenes, señoritas, puedan conocer el verdadero evangelio. Hablando de la educación así en colegios, en universidades, que al principio de la obra vamos a ver que Dios estuvo con la mensajera del Señor para que ella pueda dar esas instrucciones, cómo tenía que trabajarse en el colegio, que posteriormente ya ellos lo llamaron universidad, que era solamente para adiestrar a obreros para la rama pastoral. De la misma forma, fueron estudiando la palabra de Dios y tenía que haber un colegio para que pueda haber pastores que puedan predicar y entregarse al evangelio. El día de hoy sigue ese plan educativo, sigue en pie la educación adventista original, verdadera. Pero como adventistas del séptimo día, tenemos que conocer la historia de aquel quien fue el primer maestro, el primer profesor de la escuela adventista. Para poder iniciar, quiero dar lectura a este libro, Testimonio para la Iglesia, el tomo 5. Tal vez tú tienes los 9 tomos. Si lo tienes, puedes acompañarme aquí en la página 56
El párrafo 2 de Testimonio para la Iglesia, el tomo 5, nos dice: como pueblo, estamos cosechando el fruto de la ardua labor de nuestro hermano Bell. No hay nadie entre nosotros que haya dedicado más tiempo y reflexión a su trabajo que él. Se ha dado cuenta de que no tiene apoyo de nadie y agradece cualquier palabra de ánimo que se le dirige. Empezamos con la cita donde la mensajera del Señor habla de la ardua labor del hermano Goodell Harper Bell. Tú puedes averiguar más de la vida de Goodell Harper Bell en la enciclopedia, la cual tú ves en la pantalla. Ahí en internet puedes buscar la vida de este gran pionero y puedes ahí leer toda su biografía. De esa misma forma yo fui buscando información en Ellen White Writings. Como ustedes saben, queridos hermanos, a mí me gusta realmente estudiar la historia adventista y también a los pioneros adventistas. Realmente me emociona y me impresiona cómo Dios ha utilizado a estos hombres quienes contribuyeron en el adventismo. Por ejemplo, ahí ustedes pueden ver el boletín de la Conferencia General, el volumen 8. Quiero dar lectura al boletín del 23 de febrero de 1899, hablando de la vida de Goodell Harper Bell. Nos dice la página 57, el párrafo 4. El nombre de Goodell Harper Bell se ha hecho muy conocido en los círculos educativos como un destacado autor de libros de texto escolares. Nació en Watertown. Cuando el hermano Bell era todo un muchacho, su padre se mudó a Nueva York, a Michigan, y finalmente se instaló cerca de Grand Rapids. Aquí el muchacho encontró empleo, lo que le proporcionó medios para proseguir los estudios que su mente había comenzado a asimilar antes. No se cuenta mucho sobre su niñez, su adolescencia y su juventud, pero lo que sí sabemos es que nació un 7 de abril de 1832 y murió un 16 de enero de 1899. Vivió 69 años, llegó hasta esa edad. Hubiera vivido más tiempo, pero tuvo un accidente, la cual lo vamos a relatar al final de este estudio. Como hemos leído en el boletín de la Conferencia General, Harper Bell escribió muchos artículos destacados en el ámbito escolar. Como él era profesor, el primer profesor de la escuela adventista, entonces tenía que escribir muchos artículos para poder enseñar a sus estudiantes. Él nació en Watertown, en Massachusetts, pero luego se trasladó a Nueva York, a Michigan, y ahí consiguió un empleo en Grand Rapids. Se nos cuenta que Goodell Harper Bell era mayormente autodidacta. ¿Qué quiere decir autodidacta? Que estudió por sí mismo. No había entrado a una universidad antes, aparte del colegio de Oberlin, que también la mensajera del Señor menciona ese colegio como un colegio modelo. Ese colegio no era adventista porque existía antes de 1844. Goodell Harper Bell había entrado a ese colegio para poder estudiar en sí la palabra de Dios. Le gustaba mucho el estudio de la naturaleza. Pero de esa misma forma nos sigue diciendo el boletín de la Conferencia General del 23 de febrero de 1899, la página 57, el párrafo 4. A la edad de 19 años emprendió la tarea que había elegido en su vida, la enseñanza, que siguió en mayor o menor medida hasta el día de su muerte. El estudio que más le gustaba era el de la naturaleza, y a menudo recorría muchos kilómetros para encontrar un espécimen de planta o flor que se había propuesto examinar críticamente. Se había propuesto a la edad de 19 años, realmente muy joven, para poder enseñar. Le gustaba mucho la naturaleza y siempre encontraba una flor, una planta, un árbol para poder examinar. También le gustaban los animales y le gustaba investigar. Realmente era un hombre muy autodidacta, investigaba, leía y así empezó a enseñar en su juventud. Nos sigue diciendo: sus primeras afiliaciones religiosas fueron con los bautistas, pero al tener la oportunidad de visitar el sanatorio de Battle Creek por motivos de salud, estudió las opiniones de los adventistas del séptimo día y, fiel a sus conceptos del deber, abrazó abiertamente sus principios y pronto adquirió prominencia
entre ellos. Se nos cuenta que él era bautista, abrazó esa fe bautista, pero había tenido un accidente. Estaba tan triste Goodall Harper Bell porque él se había casado a los 21 años, pero estaba triste porque su esposa había muerto a los 30 años. Él seguía siendo joven cuando fue al hospital, al sanatorio de Battle Creek. El sanatorio de Battle Creek, como ustedes saben, queridos hermanos, fue el primer sanatorio adventista en la historia. Entonces Goodall Harper Bell, como conocía el sanatorio, fue para que puedan tratarle sus dolencias, y ahí conoció la fe adventista. Se convenció de la purificación del santuario, se convenció del juicio, se convenció del santo sábado, que es el verdadero día de reposo. De esa misma forma abrazó la fe adventista que le habían predicado los hermanos de acuerdo a la Santa Escritura. Vamos a seguir leyendo lo que nos dice el boletín de la Conferencia General. En 1872 abrió una pequeña escuela en Battle Creek para beneficio de la iglesia, y cuando la universidad abrió sus puertas en 1874, él era el director de la facultad. Con el tiempo llegó a ser presidente de la Asociación Internacional de Escuela Sabática y en un tiempo fue tesorero de la Asociación General. Entonces se nos cuenta que ya para 1872 Goodall Harper Bell había abierto la primera escuela adventista. En esa escuela realmente estaban primeramente 12 estudiantes, pero para 1874 abrió las puertas para más amplitud, o sea que ya invitaron a muchos para que puedan venir a estudiar. Para 1872 solamente era una escuela privada, con pocos estudiantes. Goodall Harper Bell se enfocaba más que todo en el idioma inglés, ya que ellos hablaban inglés. Era más que todo un profesor de literatura, podríamos decir. Gramática, enseñaba a leer a los pequeños, enseñaba a escribir, enseñaba todo lo que tiene que ver con la gramática. Esa era su área en el colegio de Battle Creek. Pero ya para 1874 nos dice que se abrió las puertas para que muchos jóvenes, niños, estudiantes puedan ingresar a estudiar. Se nos cuenta también que era presidente de la Asociación Internacional de la Escuela Sabática. Por un tiempo él había liderado en el adventismo lo que es la enseñanza de la escuela sabática. Él había sido uno de los precursores de la escuela sabática, junto a James White, uno de los primeros maestros en la iglesia en ese departamento. También había sido tesorero de la Asociación General en la década de 1870. Ahora quiero dar lectura, queridos hermanos, a Testimonio para la Iglesia, el tomo 3, aquí en su introducción, lo que escribieron los fideicomisarios. Aquí nos cuenta la reseña histórica de Testimonio para la Iglesia, el tomo 3. Ya para el año 1872 se publicó este testimonio. Y quiero dar lectura a la página 11, el párrafo 1, y dice: Goodall Harper Bell, un maestro de experiencia que había aceptado el adventismo a través de sus contactos como paciente en el sanatorio, fue a comienzos del verano de 1872, cuando él comenzó este trabajo escolar. Un poco más tarde, ese mismo año, se comenzó a trazar planes para una escuela más adelantada a fin de preparar obreros. Entonces, para el verano de 1872, comenzó a trabajar en la escuela de Battle Creek. Y los padres de familia, o sea, los hermanos que querían meter a sus hijos en el colegio, hablaron para poder tener ese plan y decir: hermanos, ¿por qué no tenemos un colegio como institución, como iglesia, para que otros puedan conocer el mensaje y así poder adiestrarnos en esta área de la educación verdadera? Ya la mensajera del Señor había sido instruida por Dios para poder hacer esa obra de reforma educativa, queridos hermanos. Ella misma escribió en Testimonio para la Iglesia, el tomo 3, la página 152, el párrafo 1. Ahí podemos ver el título: Confinamiento estrecho en la escuela. Pueden leer todo el capítulo, realmente habla de la verdadera educación
y quiero dar lectura a lo que dice. El sistema de educación llevado a cabo por generaciones ha sido destructivo para la salud y aún para la vida misma. Muchos niños han pasado 5 horas diarias en aulas indebidamente ventiladas, que no son suficientemente grandes como para acomodar en forma saludable a los estudiantes. El aire de esas aulas se convierte pronto en veneno para los pulmones que lo inhalan. La mensajera del Señor escribió que la educación llevada por generaciones pasadas ha sido para destruir la vida misma, que los niños, los jóvenes han estado 5 horas diarias y así no han podido ejercer totalmente una educación plena, que el aire de esas aulas se ha convertido un mal para los pulmones que lo inhalan. Entonces lo que he leído, hermanos, en este capítulo, la cual mencioné, ahí la mensajera del Señor habla de que la verdadera educación tiene que ser teoría y práctica. Por eso la hermana Juay siempre quiso implantar el área de la agricultura, porque al principio de la obra vamos a ver que practicaban lo que es la agricultura. Siempre había un pensamiento para que puedan trabajar en esa área los estudiantes. Tristemente, en muchos colegios adventistas hoy en día no se practica lo que es la agricultura, pero el plan siempre ha sido que se pueda practicar la agricultura, una área que realmente nos ayuda en la educación verdadera. Y sigue diciendo la mensajera del Señor, hablando de la verdadera educación. Los padres deberían ser los únicos maestros de sus hijos hasta que éstos hayan llegado a los 8 o 10 años de edad. Tan pronto como sus mentes puedan comprenderlo, los padres deberían abrir ante ellos el gran libro de la naturaleza de Dios. Testimonio para la Iglesia, el tomo 3, la página 153, el párrafo 3. Así también, queridos hermanos, como el plan de la agricultura tenía que llevarse a cabo, los padres tenían que educar a sus hijos hasta los 8 o 10 años y luego mandarles a la escuela. Siempre ha sido el plan, queridos hermanos, para la educación de los hijos, que los padres puedan ser sus primeros maestros. Pero el día de hoy vemos todo lo contrario a ese plan original. La mensajera del Señor escribió que hasta los 8, hasta los 10 años, su único maestro deberían ser los padres. Hoy vemos que en los colegios a los 4, 5 años están con preparvularia, prekinder, kinder. Pero nunca ha sido el plan de Dios que los niños entren a esa edad. Siempre el plan de Dios ha sido que los padres puedan educarles a sus hijos y después mandarles a un instituto que puedan realmente servir a Dios con sus talentos y los dones que el Señor ha dado a cada joven. Ese ha sido el plan original. Por eso la mensajera del Señor escribió que hasta los 8 o 10 años los padres deberían ser sus mentores, sus maestros. Por eso en la escuela de Battle Creek, queridos hermanos, los niños empezaban a los 10 años estudiando ya la palabra de Dios. No era a sus 6 años, ni a sus 5, ni a sus 4 años. Pero de esa misma forma vemos que los escritos de la mensajera del Señor realmente vamos a encontrar mucha verdad y mucha luz que Dios le ha dado para este último pueblo remanente. Se nos cuenta que el 4 de enero de 1875 se inauguró el colegio de Battle Creek. Nos dice: ¿cómo podríamos tener un cuerpo de ministros educados a menos que tuviésemos una escuela? Nuestros antepasados establecieron un sistema educacional que comenzó con el colegio de Battle Creek. Su edificio principal fue dedicado el 4 de enero de 1875. De esa manera vemos que había una preocupación por parte de James White, por parte de la mensajera del Señor, porque tenía que haber pastores, ministros, y dónde se iban a educar ellos para ministrar a la grey, para ministrar a las ovejas, en este caso la hermandad, la feligresía de iglesia. Por eso Dios ha mandado este tema de la educación, y gracias solamente a Dios, a través de su mensajera, se estableció este colegio de Battle Creek, que inició en 1872, pero el 4 de enero de 1875
se había inaugurado como colegio oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y el primer profesor de esa institución fue Goodell Harper Bell. Ahí podemos ver la academia de Battle Creek, pero ya para el año 1903. Ahora, queridos hermanos, quiero dar lectura a este libro que ustedes pueden ver en la pantalla, que titula Advent Pioneers Biographical Sketch and Pictures, escrito por Herbert Douglas. Aquí habla de Goodell Harper Bell. Habla de unos aspectos muy importantes, las cuales tenemos que saber. Nos dice en la Advent Pioneers Biographical Sketch and Pictures, la página 6, el párrafo 3. En aquel momento, este joven casado tenía 34 años y, contrariamente a la opinión mayoritaria, fue en gran parte autodidacta, salvo algunos meses que pasó en el Oberlin College. Destacó en el trabajo de las escuelas públicas cuando comenzó el sistema de escuelas públicas en Michigan en aquellos días. Como él se había mudado de Massachusetts hasta Michigan, entonces a la edad de 34 años había sido autodidacta, excepto cuando fue a estudiar a Oberlin, que fue un caso excepcional. Pero de esa misma forma fue profesor en las escuelas públicas de ese lugar. Y nos sigue diciendo Advent Pioneers Biographical Sketch and Pictures, la página 6, el párrafo 6. Desde junio de 1869 hasta noviembre de 1871, el profesor Bell fue redactor del You Instructor. Cuando se fundó Battle Creek College, fue nombrado jefe del departamento de inglés. Sidney Brownsberger era el director. James White era el presidente de la universidad y Uriah Smith era el jefe del departamento de Biblia. Entonces se nos dice que desde junio de 1869 hasta noviembre de 1871 fue editor de la You Instructor. Como ustedes saben, queridos hermanos, al principio de la obra había muchos artículos como la Review and Herald, la Advent Review and Sabbath Herald, The Signs of the Times, The Present Truth, pero uno de esos fue la You Instructor, que quiere decir el instructor de la juventud. Aparte de ser tesorero de la Asociación General en esos años, también fue editor de la You Instructor, hablando de Goodell Harper Bell. Después ya le nombraron profesor de inglés en el Battle Creek, en el colegio de Battle Creek. Aquí nos habla también de un hombre que se llamó Sidney Brownsberger, la cual pueden ver ahí en la pantalla. Era el primer director del colegio adventista en la historia. Entonces nombraron a un director, quien fue Sidney Brownsberger, el primer director, queridos hermanos. Esto es un dato muy interesante. Si nos preguntan quién fue el primer director de la escuela adventista en sus inicios, tenemos que nosotros saber por conocimiento, hablando de la educación adventista. James White era el presidente del colegio. Obviamente aquí dice universidad, porque la palabra universidad en ese entonces era lo mismo que colegio, ya que ahora tal vez lo entendemos distinto. Uriah Smith era el primer profesor de Biblia en el colegio de Battle Creek. El primer profesor que enseñaba la Biblia. Entonces gozaban de un profesor de inglés que sería de gramática. También el director, quien fue Sidney Brownsberger. El presidente era James White. Y Uriah Smith era el primer profesor de Biblia en Battle Creek. Aquí en el libro de Herbert Douglas nos habla quién le ha invitado para ser profesor del colegio de Battle Creek. ¿Quién le ha invitado? ¿Quién ha sido el precursor en poder decirle, hermano, pueda ser el profesor de la escuela? Voy a dar lectura al mismo libro, la página 6, el párrafo 9. Un día, mientras el hermano Bell estaba trabajando en el jardín del Instituto de Salud de Battle Creek, Edson y Willie, hijos de James y Ellen, que vivían en la esquina de las calles de Washington y Champion, justo debajo del sanatorio, pasaron por allí y vieron al profesor trabajando. Era amigable con los problemas de los chicos y les agradó de inmediato. Cuando le hicieron preguntas sobre el trabajo escolar, les dio respuestas claras.
De hecho, podría dejarlo más claro que el profesor de su propia escuela. Así que Willie y Edson se apresuraron a regresar a casa de los White y les contaron su descubrimiento con palabras como esta: «Oh, padre y madre, conocimos al hombre más maravilloso del sanatorio. Él es un paciente allí, y él es el mejor maestro, justo el tipo de maestro que nos gustaría tener. Respondió todas nuestras preguntas y lo hizo todo muy interesante. Ojalá pudiéramos tenerlo en nuestra escuela». Entonces, ¿quién había sido el precursor? Willie White y Edson White, los dos hijos de Elena y de Jaime, de Ellen y de James. Habrán tenido sus 10, sus 12 años aproximadamente cuando visitaron. Bueno, ahí le vieron trabajar a Harper Bell. Como él estaba en el sanatorio, se estaba recuperando de sus dolencias, entonces ahí le preguntaron a Harper Bell preguntas que ellos tenían de su educación, tal vez de su anterior colegio, y Harper Bell les respondió de una manera muy satisfactoria que les agradó a estos muchachos. Y así tomaron confianza con este hermano Harper Bell y fueron a contarles a sus padres que él era el hombre más sabio de todo el sanatorio. Imagínense, cuando los White escucharon esas palabras, hicieron un plan para poder hacer un colegio. Desde ahí fue, queridos hermanos, cuando Willie y Edson empezaron a contarles a sus padres que querían a Harper Bell como su maestro, porque en su anterior colegio tal vez ellos no tenían la misma expectativa con su anterior profesor, pero sí con Harper Bell, que les había dado confianza y también les había dado una amistad como maestro. Nos sigue diciendo el mismo libro, la misma página, pero ahora el párrafo 11. El elder White y otros padres atendieron al profesor Bell y lo animó a iniciar una escuela privada. Esto lo hizo. La escuela privada se desarrolló hasta quedar bajo el ala de la Conferencia General. El piso inferior de un antiguo edificio de la Review se utilizó para las aulas y el piso superior se convirtió en una pequeña y cómoda casa para el profesor Bell. Ya había un plan para establecer un colegio, pero ya había un profesor recomendado por Willie y Edson. Entonces los padres de familia, los mismos hermanos, tuvieron una junta y de esa misma forma iniciaron ya para 1872. Pero iniciaron en las mismas oficinas de la Review and Herald, como nos dice aquí, en el inferior del antiguo edificio de la Review. Ahí estaban estudiando los muchachos en cuanto a la educación. Ahí también vivía el profesor Bell, ya que también tenían que pagarle su enseñanza, tenían que darle una habitación para que él pueda dormir. De esa misma forma se acomodó la casa del profesor Bell. Hasta aquí hemos visto realmente que Edson y Willie han sido los precursores, podríamos decir, para que los padres de familia, los hermanos de ese entonces, puedan iniciar una escuela y de esa misma forma puedan contratar a Goodell Harper Bell como el primer maestro de Battle Creek. Ahora quiero hablarles de la familia Bell. Como hemos leído, a la edad de 21 años, él se casó y formó una familia. Como nos dice aquí la enciclopedia que les mostré al principio, la enciclopedia virtual, nos dice: era el mayor de 10 hijos de David y Lucy Ann, de soltera Blodgett. Nació en Watertown, Nueva York, el 7 de abril de 1832. Aquí cultivó y trabajó como maestro e inspector de escuelas en los condados de Grand Rapids. Desde 1854 hasta la década de 1860, en un momento Bell estudió en Oberlin College, de mentalidad reformista. En sus primeros años fue bautista. Entonces se nos dice que sus padres de Goodell Harper Bell se llamaron David y Lucy Ann, y él había nacido, como mencionamos, el 7 de abril de 1832. Había sido profesor, había sido también como regente de las instituciones hasta 1860. Había trabajado y estudiado en la Oberlin College con una mentalidad bautista. Y nos sigue diciendo:
A los 19 años enseñó en una pequeña escuela rural donde conoció a Catherine Mary Stuart, 1836 a 1866, con quien se casó a los 21 años. Juntos tuvieron 4 hijas: Clara A., 1851-1911, Ida, 1854, Eva Evangeline Bell Giles, 1857 a 1931, y Junia A. Florer, 1864 a 1948. Muy joven, a la edad de 19 años, se fijó en Catherine Mary Stuart. Ella también se fijó en él. Se casaron a la edad de 21 años, tuvieron 4 hijas. Aquí solamente puse 3 imágenes, porque veo que la hija menor había fallecido en su infancia. Por eso no dice de un año a tal, solo 1854. Había fallecido tal vez cuando era bebé, por eso no lo menciona la enciclopedia. Pero así había tenido 3 hijas que le sobrevivieron, quienes están ahí en la foto: Clara, Evangeline, Junia A. Florer. Cuando Goodall Harper Bell murió, estaba en la casa de su hija Eva Evangeline Bell Giles. Y ahí podemos ver una foto. Goodall Harper Bell con sus 3 hermanos. Siempre se conocía a Bell que tenía mucha barba y mucho bigote. Entonces los demás hermanos se llamaron Darwin, el otro se llamó Ambrose, el otro se llamó Chancey Bell. Y ahí podemos ver a su segunda esposa, ya que su primera esposa había fallecido a los 30 años, realmente muy joven. Se volvió a casar. Su segunda esposa se llamó Harriet Bell, quien le acompañó hasta los últimos días de su vida. Ahora quiero leer algunas cartas que la mensajera del Señor escribió hablando de Goodall Harper Bell, porque sabemos que esta serie de estudios que siempre nos sacamos el tiempo para poder estudiar la vida de los pioneros, siempre se centra en lo que la mensajera del Señor les exhortó a los pioneros. Les dijo y les animó para que sigan adelante y les llamó la atención en muchas ocasiones. Siempre se centra la vida de estos pioneros, lo que la mensajera del Señor les dijo a ellos. Por eso ahora vamos a dar lectura a la carta que la hermana White le envió a su esposo, la carta número 3 de Letters and Manuscripts del año 1876. Esta carta le mandó el 4 de abril de 1876. Y nos dice de esta manera: en referencia al hermano Bell, puede que actúe imprudentemente, pero no sería bueno separarlo de esa universidad. Pueden surgir pequeños asuntos que necesiten corregirse en el hermano Bell. Si usted mismo conversa con el hermano Bell, puede aprender que hay 2 lados de la historia. No deberíamos dar nada por seguro hasta que nosotros mismos estemos totalmente convencidos. Creemos que Dios te guiará en el juicio. Vemos que al principio de la obra hubo controversias. Como ustedes, queridos hermanos, saben que siempre en cualquier área de trabajo tenemos controversias con algún hermano, con alguna persona. Entonces el hermano Bell había actuado imprudentemente, pero James White tenía que hacer un juicio porque él no sabía la otra parte de los otros hermanos que estaban actuando mal. Tal vez era en el área financiera, no sabemos. Tal vez era en el área administrativa o en el área que él se desempeñaba como profesor. Realmente no dice el aspecto, la cual había esa controversia con el profesor Bell. Pero como ahí estaba James White, él tenía que averiguar qué había pasado, y la hermana White le dice que pueda averiguar de los 2 bandos, del lado del hermano Bell y también del lado de los otros hermanos, para que él pueda saber la historia y así cerciorarse y poder hacer un buen juicio. Estaban hablando mal del hermano Bell. El hermano Bell también había actuado de una manera que no era correcta. De esa misma forma vemos que la mensajera del Señor siempre le exhortó a su esposo para que hiciera un buen juicio. Sabemos que el hermano White, James White, murió el 6 de agosto de 1881. Había sido uno de los primeros pioneros en ir al descanso. Entonces él no vio muchos acontecimientos que posteriormente pasó en la iglesia.
Pero de esa misma forma James White hizo un buen juicio, porque Dios lo ayudó para 1876. Lo que están viendo en la pantalla son 3 libros, las cuales ahora quiero dar lectura. En estos 3 libros se encuentra la reprensión que la mensajera del Señor le da a Goodell Harper Bell, y también la reprensión que ella da a los otros hermanos que estaban hablando mal de este pionero, del profesor Bell. El primero es Letters and Manuscripts, el volumen 3. El otro es Testimony to the Church at the Battle Creek, el testimonio para la iglesia de Battle Creek. Es un libro muy desconocido, tal vez no lo has escuchado antes, yo realmente no lo conocía, hermanos, pero tiene unas citas muy importantes que es necesario que hoy podamos aprenderlas. Y también el otro libro que es muy conocido, Testimonio para la Iglesia, el tomo 5. De los 3 que mencioné, tú puedes cerciorarte de Testimonio para la Iglesia. Tal vez no tengas los otros 2 libros, o cartas podríamos llamarlo. Pero de esa misma forma, ahora vamos a dar lectura a estas citas que seleccioné, hablando de las reprensiones que la mensajera del Señor hizo a Goodell Harper Bell. En Testimonio para la Iglesia, el tomo 5, la página 26, titula El propósito del colegio. El escrito original, como ya les mencioné, se encuentra en Testimony of the Church at the Battle Creek, la cual es muy desconocido. También en Letters and Manuscripts, que lo propio es desconocido, pero sí conocemos la versión en español. Los fideicomisarios pusieron en este libro las citas originales de este libro Testimony of the Church at the Battle Creek. Entonces, para poder cerciorarnos, vamos a leer la página 26, el párrafo 3. Nos dice: ha llegado el momento de hablar decididamente. El propósito de Dios al establecer nuestro colegio ha sido claramente expuesto. Hay una demanda urgente de trabajadores en el campo del Evangelio. Los jóvenes que se proponen entrar en el ministerio no pueden tardar varios años en obtener una educación. Se les deberían haber dado ventajas para un estudio breve, pero completo, de las ramas más necesarias para prepararlos para su trabajo. Hemos llegado al año 1881. Solamente años atrás se fundó el colegio de Battle Creek, pero ya había un problema. Aquí vemos que el propósito del colegio era educar a los jóvenes para que sean ministros del Evangelio, para que puedan ver ese aspecto tan importante y dedicarse al pastorado, más que todo con la palabra de Dios, que era la base del centro de la educación. Pero la hermana White escribió que no pueden tardar muchos años en poder obtener su educación. En otras palabras, que el plan nunca fue que se pueda estudiar 12 años, 13 años. Aquí la hermana White dijo que su estudio debe ser completo en todas las ramas, pero se les debe preparar para su trabajo. Los jóvenes que entraban en el colegio de Battle Creek tenían que ser educados directamente con la palabra de Dios. Esa era la base de su estudio. Pero ¿por qué les menciono esto? Por las siguientes palabras de la hermana White. Pero se me ha mostrado que ese trabajo no se ha hecho. El hermano Goodell Harper Bell podría haber hecho un trabajo mucho mejor que el que ha hecho para aquellos que iban a ser ministros. A Dios no le agrada haber llevado a cabo sus propios planes y haberlos guiado según sus propias ideas. No se ha adaptado a la situación. Testimonio para la Iglesia, el tomo 5, la página 26, el párrafo 4. Cabe recalcar, queridos hermanos, que en el Testimonio para la Iglesia no dice Harper Bell. Si ustedes ven en su libro, ahí está en blanco. No dice el nombre, solamente está el hermano y ahí lo ponen una línea y sigue la continuación de la carta. Ahí yo lo puse con lápiz Bell para guiarme, pero veo que en todos los escritos que los fideicomisarios pusieron en Testimonio para la Iglesia, los 9 tomos y en muchos libros más, no ponen el nombre del pionero, la cual está hablando
en el capítulo. Pero viendo el original, vemos que se refiere directamente al hermano Goodell Harper Bell. La verdad, no sé por qué quitarán el nombre. Pienso que no es lo más factible. Pero bueno, ellos tendrán las razones, hablando del patrimonio White. ¿Por qué quitarán los nombres en los libros? Si no tiene nada de malo poder ver este asunto, ya que está escrito por la misma pluma de la mensajera del Señor. Pienso que ella ha debido querer que los nombres puedan seguir en sus libros recopilados. Pero aquí hemos leído que el hermano Bell ha hecho un buen trabajo, pero lo hubiera hecho mucho mejor, ya que él ha adiestrado a los ministros, pero ha llevado un plan que a Dios no le ha agradado. Ese plan que a Dios no le ha agradado era porque Goodell Harper Bell ha seguido sus propias ideas en cuanto a la enseñanza, porque nos sigue diciendo la mensajera del Señor. No siempre ha sido paciente y alentó a los hombres que abandonaran sus campos de trabajo, sacrificando tiempo y dinero. Podría haber hecho su parte al enviar a estos hombres con un conocimiento mucho mayor, si no hubiera hecho de la gramática su ídolo y hubiera mantenido las mentes practicando la gramática cuando deberían estar recibiendo una educación general sobre muchos temas. Esta reprensión es muy fuerte, hermanos. El hermano Bell era muy estricto en la enseñanza. Eso sí sabemos, realmente muy estricto. Se nos cuenta que él había dado el consejo a muchos que abandonaran el campo de trabajo. Aún así ellos hayan sacrificado el tiempo y el dinero. Pero aún así, él había hecho de la gramática su ídolo. Como le gustaba mucho el tema de la gramática a Goodell Harper Bell, entonces se enfocaba más en esa área. Pero vemos que realmente no ha hecho un buen trabajo. Si bien la gramática estaba bien que él puede enseñar, había otras ramas las cuales los estudiantes deberían aprender en cuanto tal vez a la agricultura u otros aspectos de la educación verdadera. Y sigue exhortándole la mensajera del Señor. El propio hermano Bell ha sido sumamente sensible si no se respeta su dignidad. Se imagina que se le ridiculiza en pensamiento, mirada o palabra. No ha razonado que hubiera mentes tan sensibles como la suya al sarcasmo, al ridículo y a la censura. En esto ha herido a sus hermanos y disgustado a Dios. El hermano Bell era realmente un hermano muy sensible. Tal vez algún hermano le decía algunas palabras que no eran hirientes, tal vez era una exhortación. El hermano Bell tal vez se resentía y tomaba un resentimiento en contra del hermano. Por eso la hermana Joy le dijo: eres muy sensible. Él creía que si no se respetaba su dignidad, su honradez, entonces ya lo estaban ridiculizando, ya lo estaban bajoneando, lo estaban mirando con un pensamiento de poder degradarlo. Entonces la hermana Joy le dijo que no seas tan sensible, porque así como tú, muchos se han entregado al sarcasmo y al ridículo, y así has defraudado al Señor y a Dios no le ha gustado. Si el hermano Bell tenía errores, yo pienso que todos nosotros tenemos errores de carácter. Si hoy en día la mensajera del Señor estuviera viva, queridos hermanos, ¿qué reprensiones nos podría dar a nosotros, más que todos los que llevamos la palabra de Dios? ¿Qué nos podría decir el Señor a través de su mensajera? ¿Cuánto estamos fallando en nuestro carácter, en nuestra forma de ser? No somos infalibles. El hermano Bell no era infalible. Había dado su vida para la educación, para la enseñanza, pero aún así había fallado en su carácter. Desearía poder transmitirle toda la responsabilidad que recae sobre usted en su influencia sobre los jóvenes. Satanás está tan ocupado en su trabajo para asegurarse el servicio de nuestra querida juventud. Pone sus trampas con mucho cuidado para enredar en su red los pies inexpertos de los jóvenes que no disciernen sus obras. Entonces la hermana Joy le dice: en tu responsabilidad está la educación de la juventud, porque el diablo está tan ocupado para hacer caer a los jóvenes, para que realmente caigan en sus trampas, en sus redes, en sus engaños satánicos.
para que no puedan ver la verdadera educación. Por eso la hermana White estaba tan alarmada de la forma de actuar de Goodall Harper Bell, porque ella sabía que en su responsabilidad estaban muchos jóvenes que tenían que aprender más de la palabra de Dios. Pero el profesor Bell se ha enfocado más en la gramática y ahí la hermana White le reprendió. Y esta cita es realmente muy importante y realmente yo veo que los que están en ese área de la educación, sean profesores, maestros, más aún. Dice, sin el poder edificante de Cristo, la influencia refinadora de su gracia, la educación no brindará ninguna ventaja a los hombres. Sin el elemento cristiano y el poder santificador de Cristo en la educación, los eruditos se vuelven orgullosos, vanidosos e intolerantes en el círculo doméstico y en la iglesia. Sin el poder vivificante de Cristo, realmente la verdadera educación no brindará ninguna ventaja, hermanos. Si Cristo no está en el centro de la educación, no sirve de nada. Por eso vemos que la Biblia tiene que ser el centro de todo estudio, de todo colegio, de toda universidad cristiana adventista. La Biblia tiene que ser el primer lugar. Sino, ¿cómo vamos a llegar a ser participantes de la gracia divina? El poder edificador de Cristo, su gracia, su justicia. El centro tiene que ser Cristo. Si Cristo no es el centro, entonces los eruditos que han estudiado mucho se vuelven orgullosos, se vuelven vanidosos, se vuelven realmente con un carácter y un temperamento soberbio. Por eso vemos que en toda educación la Biblia tiene que ser el centro de todo. Pero tristemente vemos que hoy en los colegios adventistas, en las universidades que dicen ser adventistas, ya no se practica la verdadera educación. Es una educación totalmente de Roma, porque han adoptado la misma acreditación de Roma. Están estudiando el mismo plan de Roma. Tristemente, en los días de hoy ha cambiado totalmente los colegios que dicen ser adventistas, queridos hermanos. Por eso la mensajera del Señor escribió, sin el elemento cristiano, los eruditos se volverán vanidosos y orgullosos. Por eso veo que este tema es muy importante para poder estudiarlo, hablando de la educación verdadera. Pero así como la mensajera del Señor le reprendió al profesor Bell, también reprendió a aquellos quienes estaban hablando en contra del hermano Bell. Si bien Goodall Harper Bell había actuado con ese carácter que a Dios no le agradó, los hermanos también estaban con una culpa. Estaban actuando mal contra el hermano Bell. Dice en Testimonio para la Iglesia, el tomo 5, la página 33, el párrafo 3. Muchos tienen fuertes sentimientos contra el hermano Bell. Lo acusan de crueldad, dureza y severidad. Pero algunos de los mismos que lo condenarían no son menos culpables. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. El hermano Bell no siempre se ha movido sabiamente y ha sido difícil convencerlo de que no ha tomado el mejor camino. Pero aquellos que quisieran condenarlo por sus defectos podrían a su vez ser justamente condenados. Cada hombre tiene sus peculiares defectos de carácter. Uno puede estar libre de la debilidad que ve en su hermano, pero al mismo tiempo tiene faltas que son mucho más graves a los ojos de Dios. La hermana White le reprendió al hermano Bell. Ha sido difícil para el hermano Bell tomar esa reprensión y cambiar su forma de ser y su carácter. Pero los que le acusaban realmente tenían también una gran culpa. Como Cristo dijo a la mujer adúltera, el que esté libre de pecado lance la primera piedra. La misma forma la hermana White dijo en cuanto al trato al hermano Bell. Si él estaba fallando, los otros hermanos realmente estaban hablando mal de él, lo habían excluido y de esa misma forma lo habían menospreciado al hermano Bell. Habían actuado de una manera no cristiana y la hermana White les dio ese ejemplo. Ustedes no tienen la misma debilidad que el hermano Goodall Harper Bell,
pero tienen faltas mucho mayores que el hermano. Así haciendo ver que nosotros tenemos defectos de carácter, eso sí, pero tal vez estamos acusando a un hermano de iglesia o lo estamos difamando. Y nosotros podemos tener mucha más culpa que ese hermano. Podría ser de esa misma forma, la cual nosotros podríamos estar fallando, queridos hermanos. Sigue diciendo, esta crítica insensible de unos a otros es totalmente satánica. El hermano Bell merece respeto por el bien que ha hecho, que lo traten con ternura. Ha realizado trabajo que deberían haber compartido 3 hombres, que aquellos que con tanto afán buscan sus defectos cuenten lo que han hecho en comparación con él. Trabajó duro cuando otros buscaban descanso y placer. Está desgastado. Dios quiere que se deshaga de alguna de estas cargas adicionales por un tiempo. Hermano Bell no debería permitir que su espíritu combativo se despierte y lo lleve a la autojustificación. Ha dado ocasión a la insatisfacción. El Señor ha presentado esto ante él en testimonio. Cuando se critican unos a otros es un espíritu satánico, dijo ella, porque vamos a ver que cuando hay contiendas, hay celos, rebeldía, odio, solamente el diablo puede trabajar en esas almas. Albergar un resentimiento no es bueno contra mi prójimo. Estaban albergando un resentimiento contra Goodall Harper Bell. Y la hermana White les dijo, trátenlo con ternura. El trabajo de 3 hombres, él lo hizo. Él estaba ahí adiestrando a los niños, a los jóvenes, con tanto afán. Ustedes que no han trabajado en el área de él, cuenten lo que ustedes hicieron a comparación de él. En otras palabras, que Goodall Harper Bell, en vez de andar en los placeres mundanales, prefirió poder enseñar en el colegio de Battle Creek. Cuando realmente no había maestros, cuando muchos no quisieron comprometerse en el área de la educación, Goodall Harper Bell dijo, yo voy a educar a los niños, yo voy a educar a la juventud. Aún así mi salario no sea mucho mayor de otros colegios, voy a hacer el esfuerzo y voy a sacarme todo mi tiempo para la educación. Por eso esos hermanos que estaban señalándole no hicieron ni la mitad del trabajo que había hecho Goodall Harper Bell. Aún así estaba con errores, pero había hecho mucho en la educación adventista, hermanos, en los primeros años de la iglesia. Y la hermana White le dijo, hermano Bell, no permitas que el espíritu combativo despierte en ti y lo lleve a la autojustificación. El hermano Bell no tenía que decir, yo no estoy sin errores, realmente yo estoy bien con Dios. Él tenía que ver sus errores, porque el mismo Dios le había reprendido y le había presentado ese testimonio directo. Por eso el hermano Bell no tenía que dejarse llevar por la autosatisfacción, hermanos. Pero de esa misma forma, la mensajera del Señor reprendió a Urias Smith. ¿Y por qué a Urias Smith? Tristemente habían tenido conflictos con Goodall Harper Bell, porque como mencionamos, Urias Smith era el profesor de Biblia en Battle Creek College, y como Goodall Harper Bell era realmente un profesor muy adiestrado en la gramática, tuvieron choques de administración y también de palabras. Y Urias Smith estaba entre esos hermanos que habían hablado mal del profesor Bell. Urias Smith estaba en esas controversias y él le había dicho esas palabras duras al profesor Bell. Había hablado mal contra el profesor Bell. Y la hermana White le envía esa reprensión a Urias Smith. La carta se encuentra en el mismo libro, Testimony of the Church of the Battle Creek. El 28 de marzo de 1882, la mensajera del Señor le escribe al pionero Urias Smith y nos dice, no me sorprende que tal estado de cosas exista en Battle Creek, pero me duele encontrarlo a usted, mi muy estimado hermano, involucrado en este asunto, en el lado equivocado, con aquellos a quienes sé que Dios no está guiando. Algunas de estas personas son honestas, pero están engañadas.
han recibido sus impresiones de otra fuente que no sea el Espíritu de Dios. La hermana White le dijo: hermano, mi estimado hermano, tú estás involucrado entre aquellos que Dios no está guiando, entre aquellos que están juzgando mal al hermano Bell, entre aquellos que realmente no se están viendo la paja que está en su ojo, no están siendo guiados por el Espíritu de Dios, le dijo la mensajera del Señor. Es una fuerte reprensión que le manda a la hermana White, porque el hermano Smith había hablado muy mal de Goodwill Harper Bell, había lanzado muchas palabras hirientes a su persona. Y sigue diciendo la carta de Testimony of the Church of the Battle Creek, que también se encuentra en Testimonio para la Iglesia, el tomo 5, la página 49, el párrafo 2. En la escuela, el hermano Bell no solo ha sido agobiado por el comportamiento de los niños, sino también por el manejo imprudente de los padres. El exceso de trabajo, la falta de ayuda en el hogar, le han hecho perder a veces el control de sí mismo y actuar imprudentemente. Algunos se han aprovechado de esto, y las faltas de menor importancia han aparecido como pecados graves. El comportamiento que los niños tenían contra el profesor Bell no era bueno. El profesor Bell tenía que ser paciente con sus estudiantes, porque los mismos alumnos realmente no estaban mostrando un espíritu cristiano. Y aparte de eso, los mismos padres eran imprudentes, porque los padres que enviaban al colegio de Battle Creek a sus hijos no los educaban ellos, sino que Goodwill Harper Bell tenía que educarlos como su padre. Por eso tenía mucho trabajo. Aparte de poder enseñar, tenía que educar a esos niños malcriados, a esos jovencitos que no obedecían la voz de sus padres. Y con toda esa tensión, el hermano Bell, el profesor Bell, actuaba de esa manera porque realmente tenía mucho trabajo y caminaba con mucho estrés por sus estudiantes. Y muchos se han aprovechado de esto y han hecho parecer que es un pecado menor, que no tiene importancia, pero son pecados graves, le dijo la hermana White al hermano Smith. Y le sigue diciendo: os ruego, por amor a Cristo, que nunca tratéis a otros como habéis tratado al hermano Bell. Una naturaleza noble no se complace en causar dolor a otros, ni se deleita en descubrir sus deficiencias. El discípulo de Cristo le dará la espalda con repugnancia al festejo del escándalo. Una naturaleza noble no se complace en causar dolor al prójimo. Si somos cristianos y decimos seguir a Cristo, tenemos que llevar la imagen de Cristo, representarlo a Él, ya que Cristo era sin pecado, tenía un carácter realmente sin mancha de pecado y era perfecto. De esa misma forma tener que asemejarnos a Él, porque un cristiano verdadero no va a estar causando dolor a otra persona. El discípulo de Cristo realmente tiene que dar la espalda a esa repugnancia, dijo la mensajera del Señor, y tiene que abstenerse a no denigrar a otra persona. Y lo que más me asombra, queridos hermanos, es que la hermana White le dijo a Urias Smith: os ruego por amor a Cristo que nunca tratéis a otras personas como ustedes han tratado al profesor Bell. Realmente han sido palabras duras que han tenido contra el profesor Bell y que a Dios no le ha agradado en nada. Y sigue diciendo la mensajera del Señor: algunos de los que han estado activos en esta ocasión vuelven a seguir el mismo curso contra uno de los afligidos siervos del Señor, uno que había sacrificado la salud y fuerza en servicio de ellos. El Señor vindicó la causa del oprimido e hizo resplandecer la luz de su rostro sobre su siervo afligido. Luego vi que Dios probaría a estas personas una vez más, como lo ha hecho ya, con el propósito de revelar lo que había en sus corazones. Y aquí habla de los que realmente siguen criticando a los siervos de Dios y han afligido a aquellos que estaban llevando la palabra y habían hecho lo mejor para su prójimo. En el caso del hermano Bell, que había sacrificado su salud y había trabajado en fuerza de ellos, había trabajado para ellos también.
hablando de Dios, vindicó la causa, dice, del oprimido. En otras palabras, defendió la causa de Goodall Harper Bell. Pero aún así, Dios iba a probar esas almas, a ver si aprendían la lección, si iban a seguir juzgando al que les había hecho el bien. Así le manda la hermana White la reprensión al hermano Smith. Gracias a Dios, el hermano Smith reconoció su error, reconoció su falta y le mandó una carta a la mensajera del Señor, diciéndole: hermana White, realmente yo he pecado contra Dios y ya me he pedido disculpas, me he pedido perdón con el hermano Bell. Se había disculpado con el hermano Bell también. Y al final el hermano Smith ya no tenía ningún resentimiento contra el hermano Bell. Y eso se sabe porque al final de la vida del hermano Goodall Harper Bell, el hermano Smith redactó en la Review and Herald su muerte, que al final lo vamos a leer. Ahí ustedes pueden ver en la pantalla: Publicaciones de Manuscritos, volumen 11, profesor G. H. Campana. La palabra Bell se traduce en el español campana, por eso pienso que dice profesor G. H. Campana, pero sabemos que habla de Goodall Harper Bell. En ahí pude encontrar muchos escritos de los cuales les compartí en este momento, hermanos. Realmente poder estudiar estos temas es para tiempo, no es fácilmente encontrarlo. Es un poco complicado, pero ahí encontré todo lo que les compartí hasta este momento y también lo que voy a dar lectura ahora. Se encuentra lo que voy a dar lectura en Letters and Manuscripts, el volumen 3. Ahí ustedes pueden ver LT 11, 1882. Dice Butler, G.I., Stone, C.W., Oyen, A.B., Kellogg, J.H. ¿Y por qué les muestro esta carta, queridos hermanos? Porque he visto que los hermanos que habían sido reprendidos por la hermana White no habían cambiado su rumbo. En otras palabras, no habían hecho caso al testimonio directo contra el hermano Bell. Hablando primeramente de George Butler, quien fue el presidente de la Conferencia General en ese entonces. También hablando de Eugen Adolph Bernard. Este pionero es realmente muy desconocido. Realmente yo no lo conocía hasta el día de hoy. Él era un profesor en ese entonces que también no había actuado correctamente. Otro ha sido Stone C.W., otro pionero también muy desconocido, que también había estado en el área educacional en la iglesia. Uno de los más polémicos y conocidos, el doctor John Harvey Kellogg. La hermana White les manda carta conjunta a estos 4 hermanos, a estos 4 hombres, reprendiéndoles porque no habían cambiado su curso con el hermano Goodall Harper Bell. Y dice así, Letters and Manuscripts, el volumen 3, la carta 11 de 1882, el párrafo 5. Si bien no considero que el hermano Bell haya seguido un camino correcto en la escuela y haya mostrado debilidad de carácter, sé que la mayoría de los que han sido tan celosos en este asunto, dispuestos a condenarlo, deberían confesar sus pecados ante Dios y purificar su carácter, y descubrir finalmente que son culpables de faltas peores que las que condenan en el profesor Bell. Vemos que ya les mandó una reprensión la hermana White. No habían escuchado. Nuevamente les manda la reprensión porque la hermana White estaba triste, ya que estos hermanos realmente lo habían condenado y estaban con peores faltas que el hermano Bell, con muchas peores faltas. Lo condenaban aún así. Si bien el profesor Bell había mostrado defectos de carácter, no era para que le condenen de esa manera. Y sigue diciendo: reprendo al espíritu satánico en el nombre del Señor. Ambas partes han seguido un camino equivocado. Ha habido muchas conversaciones, muchos sentimientos y una gran falta de sabiduría por parte de ambas partes. Pero aquellos que han seguido el camino contra el profesor Bell han realizado un trabajo que algún día desearían no haber hecho, porque huele al espíritu del príncipe
de las tinieblas. La hermana White dijo: reprendo este espíritu satánico en el nombre del Señor. Los hermanos, hablando también del hermano Urias Smith, habían actuado de una manera que a Dios no le había agradado al hablar mal contra el hermano Goodell Harper Bell. Por eso la hermana White les dijo: ustedes que han seguido ese camino contra el profesor Bell, un día realmente desearían nunca haberlo hecho, porque esto huele al espíritu de las tinieblas. Y ahora entendemos por qué escogí Mateo el capítulo 7, el verso 2, la cual lo leímos al principio de este estudio. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os volverán a medir. Nosotros no podemos juzgar el carácter, hermanos. Dios no nos ha dado esa potestad en cuanto al carácter. No sabemos qué está pensando la otra persona, no sabemos su corazón, no leemos el corazón de las personas, del hermano, no lo podemos leer. No podemos juzgarlo ni condenarlo. Sí hay que hablar la verdad, sí hay que denunciar la apostasía, sí hay que levantar nuestra voz en alto para defender lo que está escrito en este santo libro, pero hablar del carácter de un hermano, y peor en público, juzgarlo de paso, realmente es un espíritu satánico. Hicieron esa obra contra Goodell Harper Bell. El hermano también había actuado mal, pero no era para actuar de esa misma forma con el hermano, con el profesor que había hecho mucho en el adventismo. Realmente son reprensiones que también son para nosotros, hermanos. Si bien estas reprensiones se dieron en ese entonces, también va para nosotros, hermanos. Tal vez estamos actuando de esa misma forma como actuaron Urias Smith y los demás. Y estamos acusando a un hermano, aún así él tenga fallas o ella tenga fallas, nosotros tal vez tenemos peores fallas que esa persona y lo estamos denigrando y estamos juzgándole. Es un espíritu que proviene directamente de las tinieblas, dijo la mensajera del Señor. Pero gracias a Dios podemos decir que hicieron las paces los hermanos contra el hermano Bell. Pero aún así él renunció a ser profesor de la Battle Creek College. Ya no quiso ser profesor por todo lo que los hermanos habían hecho contra su persona, habían hablado mal de él, no lo habían entendido. Ya no quiso ser profesor y renunció. Ya para el año 1881, 1882. Pero el pionero Stephen Nelson Haskell, que realmente estaba orando para que pueda haber una escuela para adiestrar a más jóvenes, Dios respondió su oración. Y ahí se abrió la escuela de Atlantic Union College. Y esta historia se encuentra en este libro, Huellas de los Pioneros, escrito por Arthur W. Spalding, que en inglés sería el nombre original, Footprints of the Pioneers, ya que Arthur W. Spalding fue un historiador de la iglesia. Él escribió también mucho en cuanto a los pioneros. Nos dice: el elder Haskell siempre solicitó por la educación de los jóvenes, oró para que existiera la Academia South Lancaster, ahora Atlantic Union College, y para inaugurarlo llamaron al educador pionero, el profesor Goodell Harper Bell, que había abierto la escuela en Battle Creek. Con asistencia, la señorita Edith Sprague inauguró la escuela el 19 de abril. Entonces, ya para la década de 1882-1883, el pionero Stephen Nelson Haskell había solicitado una escuela para los jóvenes. Había orado mucho y Dios respondió su oración. Se abrió la Academia de South Lancaster, otra institución educativa para los jóvenes, que posteriormente se llamó Atlantic Union College. Nombraron a Goodell Harper Bell como profesor de esa institución, ya que Harper Bell había renunciado a Battle Creek, ahora había iniciado nuevamente a ser profesor, pero ahora en la Academia South Lancaster. Sigue diciendo el libro: el profesor Bell
fue quizás el educador más lúcido que la denominación haya conocido. Creía plenamente en el sistema de educación cristiana que la señora White divinamente inspirada, la Biblia como fundamento, la agricultura como A, B y C, la literatura conforme a los ideales cristianos. La escuela no poseía tierras, pero el primer año alquiló 26 acres en los que trabajaban los niños mientras las niñas realizaban las tareas domésticas. Entonces se nos cuenta que Goodwill Harper Bell era uno de los educadores más brillantes que la educación habría tenido. Él había creído en las revelaciones que Dios le daba a su mensajera en cuanto a la educación, así como la agricultura, la literatura para los cristianos. De esa misma forma habían alquilado 26 acres, nos dice, y los niños, los jóvenes trabajaban ahí mientras las señoritas hacían tareas domésticas. De esa misma forma, queridos hermanos, vemos que Dios había preparado una vía de escape para Goodwill Harper Bell. Podríamos decirlo de esa manera. Si bien él había fallado, los hermanos también habían fallado en acusarlo, en juzgarlo. Pero seguía adelante Goodwill Harper Bell en la escuela Atlantic Union College, que antiguamente se llamó Academia de South Lancaster. Y buscando también me encontré con esta cita de la Review and Herald que se encuentra el 15 de enero de 1884, hablando la mensajera del Señor. Dice: el Señor ha ido preparando a los maestros, los ha ido acercando a sí mismo. El profesor Bell ha ido acercándose a Dios y su rica bendición ha reposado sobre él. Que la obra avance por todas partes y que ningún sentimiento de envidia entre en ningún corazón. La escuela de South Lancaster no está diseñada para reemplazar la de Battle Creek, sino para satisfacer una gran necesidad en los estados del este. Lo que más me impresiona en esta carta, queridos hermanos, es que el profesor Bell iba acercándose más a Dios, iba pidiéndole más a Dios sabiduría y que le ayude más en su carácter. Por eso el Señor lo bendijo. Su bendición reposó sobre él, dijo la mensajera del Señor. Vemos que el profesor Bell se estaba acercando mucho más a Dios. Aceptó las reprensiones de Dios a través de su mensajera. Y así la hermana White dijo: espero que no haya contiendas en esta escuela. Espero que no haya miramientos ni envidia. Esta escuela de South Lancaster no va a reemplazar a Battle Creek, sino va a hacer una obra grande en los estados del este, dijo la mensajera del Señor. Entonces la oración de Stephen Nelson Haskell fue respondida. Y de esa misma forma, el profesor Bell fue profesor también en el Atlantic Union College. Quiero terminar con estas citas para poder ver el testimonio de Goodwill Harper Bell. Es el libro que les mencioné, Testimony for the Battle Creek Church, escrito el 28 de marzo de 1882. Nos dice, hablando la mensajera del Señor, en cuanto al profesor Bell: el hermano Bell ha sido un ferviente buscador del conocimiento. Él ha buscado inculcar a los estudiantes que son responsables de su tiempo. Es cierto que no estuvo libre de errores. De esa misma forma, la hermana White hablaba del hermano Bell, reconociendo su aptitud en cuanto a la enseñanza, reconociendo que él inculcaba a los jóvenes y era un profesor muy estricto y era un profesor realmente muy bueno en cuanto a la enseñanza. Ella dijo: no estuvo exento de errores, pero el profesor Bell hizo un trabajo que a Dios le agradó. Y siguió escribiendo ahora en la página 32, el párrafo 1. Hay algunos en el colegio que solo han buscado lo que ha sido desafortunado y desagradable en su relación con el hermano Bell. Estas personas no tienen ese espíritu noble semejante al de Cristo. Han aprovechado al máximo cada palabra o acto desconsiderado, al mismo tiempo en que la envidia, los prejuicios y los celos estaban activos en los corazones no cristianos. Ella dijo: así como los estudiantes, los profesores, muchos han actuado desagradablemente contra el hermano Bell.
No solamente era Butler, no solamente era Urias Smith, no solo era Kellogg. Eran muchos hermanos y profesores, padres de familia. Muchos habían actuado desagradablemente contra el hermano Bell. Y la hermana White dijo, estas personas no tienen el Espíritu de Cristo. Han aprovechado en máximo cada palabra que salía de sus labios, cada palabra que salía de sus bocas. Y al mismo tiempo han practicado la envidia, han practicado los prejuicios activos en el corazón de los no cristianos. Es una reprensión fuerte, hermanos, las cuales estamos leyendo. Así como estudiantes, profesores, habían actuado mal contra el profesor Bell. Pienso que el hermano Bell se ha debido sentir triste, porque si actúan de esa misma forma con nosotros, tal vez podríamos decir, hasta aquí lo dejo, ya no quiero seguir más. Señor, hasta aquí está mi obra. Pero Dios le ha ido animando al hermano Bell. Y de esa misma forma aceptó ser profesor en el colegio que estaban fundando en South Lancaster. Ven, queridos hermanos, que el hermano Bell estaba cambiando ya su forma de ser, estaba cambiando ya su carácter, como hemos leído en la cita anterior, en la Review and Herald. Realmente Dios estaba obrando en su vida. Pero llegó un punto donde Dios lo llamaría al descanso. Él murió a los 69 años. Ya estaba por llegar a los 70 años. Solamente le faltaba 2 meses, ya que él murió a la edad de 69 años. En abril cumplía 70 años. Solamente le faltaba 2 meses aproximadamente. Pero Dios decidió mandarlo al descanso el año 1899. La carta que ven ahí de la Advent Review and Sabbath Herald se escribió el 24 de enero de 1899. Lo escribió el hermano Urias Smith. Y quiero dar lectura a lo que dice la carta, hablando del accidente y muerte de Goodell Harper Bell. Nos dice, algunos de los lectores del Review sin duda han visto en los periódicos una noticia sobre el triste accidente en el que perdió la vida el conocido trabajador de nuestras líneas educativas, el profesor Goodell Harper Bell. Estaba conduciendo con cita previa desde su pequeña casa en los suburbios de esta ciudad para escuchar las recitaciones de algunos de sus alumnos privados. En la primera parte de la tarde del 16 de enero, un pedazo de papel volador y de inmediato se volvió incontrolable. A una velocidad espantosa, la caleza chocó contra un poste de alambre, lanzando al hermano Bell hacia adelante sobre los talones del caballo, y se le fracturó el cráneo por muchos lugares. Inmediatamente llamaron a la patrulla y al cabo de 30 minutos los cirujanos del sanatorio atendían, pero sin esperanza, al herido. Nunca recuperó el conocimiento y media hora después de llegar al sanatorio exhaló su último suspiro. Tristemente, murió el hermano a los 69 años, al poder cumplir un compromiso con sus estudiantes. Salió de su casa el 16 de enero. Estaba yendo para su compromiso, se alistó. Él no sabía que pasaría ese accidente. Supongo que al principio, antes de salir de su casa, oró a Dios, le encomendó su vida a Él. Ya que en ese entonces no había autos como lo conocemos hoy, estaba yendo en caballo, tal vez en un carruaje. Por eso dice que la caleza chocó contra un poste. Estaba yendo en caballo y chocó contra un poste y el hermano Bell fue hasta los pies del caballo. Tristemente habían chocado y el hermano Bell se había fracturado su cráneo. Llamaron directamente a los cirujanos. Habían venido los cirujanos y le habían llevado al profesor Bell al sanatorio para que lo atendieran. Pero tristemente, 30 minutos después de que llegó al sanatorio, exhaló su último suspiro y murió el 16 de enero de 1899. Ese fue el trágico final del hermano Goodell Harper Bell. No sabemos por qué Dios le mandó al descanso si pudiera vivir más años. Solamente Dios lo sabe, hermanos.
No sabemos por qué el accidente, solamente Dios lo sabe. Pero de que sí sabemos es que al final estaba cambiando su forma de ser, estaba luchando con su carácter y estaba agradando más a Dios. Lo más probable es que Él sea salvo, hermanos, y resucite cuando toque la trompeta final. El funeral se llevó a cabo en el tabernáculo el día 19 y asistió una congregación más grande que la que se había reunido allí en cualquier ocasión similar desde el funeral del elder James White en 1881. El 19 de enero se llevó a cabo el funeral en el tabernáculo. Había mucha gente reunida allí, pero más grande había sido el funeral de James White en 1881. Muchos de los antiguos alumnos del profesor Bell estaban en el lugar. 4 de ellos, el Dr. John Harvey Kellogg, el Dr. E.J. Wagoner, James Edson White y J.C. Bartolf, rindieron un tributo apropiado al bien que habían recibido de los trabajos anteriores del hermano Bell. Otros 6 de sus alumnos actuaron como porteadores mientras sus restos eran transportados a la tumba. Su último día de vida, como muchos antes, lo pasó haciendo el bien y siendo bondadoso con los pobres. Y eso es lo último que se escribe del hermano y profesor Goodell Harper Bell. Ahí podemos ver su tumba, hermanos. Tumba del profesor Bell. Goodell Harper Bell, nacido en Watertown el 7 de abril de 1832. Murió en Battle Creek, Michigan, el 16 de enero de 1899. Lo sepultaron en el cementerio de Battle Creek, también como sepultaron a muchos pioneros que un día se levantarán para recibir a su Salvador. Para terminar, quiero dar lectura a Testimony to the Church of the Battle Creek, la página 31, el párrafo 4. Las labores de Bell en el colegio y en la escuela sabática han ejercido una influencia sobre nuestro pueblo. Les enseñó a sus alumnos un hábito de minuciosidad. Les ha enseñado que no se puede adquirir una educación sin una aplicación estricta. Ha enseñado la autosuficiencia e inculcado principios sólidos. Él estuvo representado para mí como una vela del que se han alumbrado muchos otros. Así describió la hermana White al trabajo del profesor Goodell Harper Bell, que había ejercido en sus alumnos un hábito de minuciosidad, de poder investigar, de poder ser pacientes. El profesor Bell realmente había hecho un trabajo que muchos otros profesores no habían hecho. Les había enseñado a sus alumnos la paciencia, la abnegación y el sacrificio en el estudio. Como él era un profesor muy estricto, de esa misma forma, como nos dice la mensajera del Señor, les enseñó un hábito de minuciosidad. Les enseñó a ser autosuficientes y ha inculcado los principios sólidos. Inculcó esos principios de la educación, hermanos, a sus alumnos. Y lo que más me impresiona es que ella dijo: Él estuvo representado para mí como una vela del que se han alumbrado muchos otros. En otras palabras, el profesor Bell era una luz en la oscuridad. Un profesor que realmente no trabajaba por salario simplemente, sino que ha sacrificado su tiempo, ha sacrificado sus placeres egoístas para poder educar a los primeros pioneros del mensaje adventista. La hermana White al final habla muy bien de Goodell Harper Bell. Aún así, él tenía muchos errores en su carácter, pero Dios realmente lo estaba ayudando para que pueda asemejarse más al carácter de Cristo. Pero de todas formas, queridos hermanos, se le recuerda a él que fue el iniciador de la educación adventista, el primer profesor del colegio adventista en Battle Creek, Michigan. Estudiar estos temas realmente nos ayuda para comprender la historia y para saber más de los pioneros que iniciaron con este mensaje. Y con este testimonio sabemos que un día se levantará y así como muchos pioneros que ya murieron, abrazarán
a su Salvador. Espero que este estudio realmente nos haya ayudado para poder afianzarnos más en la educación verdadera, para afianzarnos más en la historia adventista y también para conocer a estos hombres que han dado sus recursos, su tiempo y también habían trabajado para la educación adventista. Estamos viviendo en tiempos finales donde la educación verdadera se necesita hoy en día para que nosotros como cristianos, como adventistas, realmente podamos tener un carácter semejante al de Cristo. Espero que este estudio nos haya ayudado realmente a cada uno de nosotros y podamos afianzarnos más en la palabra de Dios, en la educación verdadera y también en la historia adventista. Para terminar, vamos a hacer una oración. Aquí me voy a arrodillar y te invito a que me acompañes en la oración. Querido Padre que estás en los santos cielos, Señor, te damos gracias por todo lo que nos das. No somos dignos delante de ti. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos que nos ayudes a poder cambiar nuestro carácter y así semejarnos al carácter de Cristo. Hemos visto la historia adventista un poco en cuanto a la educación, la historia de cómo tú has guiado a tu pueblo, Señor, desde 1870 en adelante, cómo se han instalado los primeros colegios, y cómo tú, Señor, has visto ese aspecto de los profesores, y ahora hemos visto del aspecto de Goodwill Harper Bell, que tú lo has guiado, aún así tenía muchos errores en su carácter y ha fallado bastante. Tú lo has ido guiando, Señor, para que pueda reflejar el carácter de Cristo. Te pido, Señor, que estos temas realmente nos ayuden para comprender más de la historia adventista y afianzarnos en los pilares de la fe. Todo esto te lo pido sin merecerlo, en el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.